Bueno, vamos a empezar con electricidad. Dale. En la electricidad lo que nosotros vamos a tener siempre son cargas que son las que nos van a generar esta electricidad. Estas cargas pueden tener o signo positivo o pueden tener signo negativo. Como lo de ayer. Claro. Y esto, o sea, cuando se genera electricidad puede pasar dos cosas. O sea, puede ser que esté estática, o sea, cuando entonces hablamos de electroestática, o puede ser que esas cargas estén en movimiento, como ocurre en las lamparitas, entonces ahí tenemos electrodinámica. Cuando esas cargas están estáticas, vamos a empezar primero con eso, esas cargas pueden ser del mismo signo o pueden ser de signo diferente. Cada carga, o sea, cuando yo pongo una carga en el espacio, cualquiera sea positiva o negativa, ella va a generar, o sea, una fuerza. Entonces, cuanto más cerca yo esté de esa carguita, más va a ser la fuerza que me va a ejercer. Es como cuando tenés un imán, entonces cuando vos lo acercás a la heladera, es como que te chupa y se te pega. En cambio, cuando vos estás lejos, o sea, cuanto más lejos estás, menor es la fuerza. Entonces, lo que hay alrededor en realidad es un campo, que en el caso de la carga se llama campo eléctrico. Este campo eléctrico es el espacio donde esa carga hace fuerza. Cuando nosotros ponemos una carga cerca de otra, entre ellas se va a generar una fuerza. Esa fuerza puede ser o de atracción, o sea, para que se unan, o que se repelen. Cualquiera de las dos que sea de atracción o para que se repelen las dos, la fuerza va a ser, la cantidad de fuerza va a ser la misma. La fuerza va a depender de la distancia, o sea, la distancia en que yo le meta estas carguitas. Entonces hay una fórmula que es la ley de Coulomb, que es la que se utiliza para calcular la fuerza de estas cargas. Esa ley de Coulomb va a ser, es una constante, un valor de una constante, por el valor de la carga 1 por el valor de la carga 2, dividido la distancia en la que están separadas al cuadrado. Lo voy a pasar para acá. La fuerza se mide como la constante por la carga 1 por la carga 2, todo esto dividido la distancia al cuadrado. Esta constante tiene un valor, o sea que es 8,99 por 10 a la 9, y las unidades en las que se trabaja es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Las cargas, las carguitas estas, van a estar, la unidad de las cargas es en coulombs. Tanto de la carga 1 o de la carga 2. Y la distancia se va a poner en metro. Si nosotros colocamos todo eso en esas unidades, la fuerza me va a quedar en Newton. Estás grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Entonces, la fuerza te va a quedar, o sea, las unidades de la constante es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por cada carga va a estar en Coulomb, y la distancia abajo va a estar en metro, que se va a poner al cuadrado. Entonces, de acá, este metro cuadrado se va a ir con este metro cuadrado, y este Coulomb cuadrado con cada uno de estos Coulomb. Por eso es que esta fuerza nos va a terminar quedando en Newton. Siempre es así. Siempre que estén esto en estas unidades. Ahora, si yo esto en el 9 metros lo pongo en decímetro, ya no me va a quedar en eso. Por eso tengo que procurar de poder pasar, o sea, llevar todas esas unidades o sea, lo que me piden, si es que alguna está cambiada. Después, hay algunas cargas, o sea, que a veces nos dicen, por ejemplo, que ponen un electrón o que ponen un protón. La carga del electrón, por ejemplo,
nosotros tenemos la carguita de un electrón, siempre es 6,24 por 10 a la 18. Estas son como constantes, o sea, valores constantes que está bueno a veces tenerlo en una hojita de fórmulas, tanto esto como la constante esta, porque si me dicen que pusieron 2 electrones, yo ya sé que la carga es esta. O sea, la carga va a ser la carga del electrón. Bien, entonces, bueno, esto es lo que se utiliza para calcular esa fuerza que se está generando entre dos cargas, sean pues, dos cargas positivas o dos cargas negativas, que están a una cierta distancia. A medida que me ponen que esto está a 2 metros, bueno, nosotros sacamos, con esa fórmula yo puedo sacar cuál es la fuerza que están realizando esas dos. Bien. Claro, ¿cuál es la distancia, digamos? Lo que saco es la fuerza que están usando, o sea, que están ejerciéndose entre ellas. La distancia Claro, pero la fuerza depende de la distancia también. La fuerza depende de la distancia y de la carga que tienen las carguitas esas. ¿Qué tipos de cargas nos ponen? Bien. Bueno, después, o sea, esto sería para lo que es cuando las cargas están quietitas. Ahora, cuando empiezan a moverse, empieza lo que es la electrodinámica. Entonces ya ahí ya no se cuenta esto de las fuerzas, sino que hay otras fórmulas, otras cosas para medir. Una de las cosas que, a ver si esta, vamos a pasar una cosa. Una de las cosas que empieza a ocurrir en estos, o sea, son que las cargas se empiezan a mover. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una lamparita conectada, por ejemplo, a la electricidad de la casa, a la electricidad domiciliaria, cuando uno aprieta el interruptor, lo que está haciendo circular por el cable son electrones. O sea, va a haber electrones que van a ir circulando, pasando por este cable. Van a pasar por la resistencia y van a salir de nuevo para volver acá. Esto va a generar que como ellos salen con una energía y vuelven con la otra, esta pila, en este caso de la electricidad domiciliaria, va a tener una diferencia de voltaje, se dice, un delta V. Esto está medido en una unidad que es el volt. Esta resistencia que tenemos acá tiene una capacidad o tiene una cantidad. Esta resistencia se mide en ohms, que se pone con un signito así. Y el cable, ohms. Y el cable va a tener una intensidad. Que esto se va a medir en amperes. Entonces, para estas cargas que se están moviendo y que están haciendo circular esta corriente, existe una fórmula que es la de la ley de Ohm. Esa ley de Ohm me dice que la diferencia de voltaje es igual a la intensidad que tenga ese cable por la resistencia. De esta yo puedo despejar cualquiera de las dos cosas, o sea, cualquiera de las tres cosas que me falten, o sea, la fórmula es esta, pero si yo quiero averiguar, por ejemplo, la resistencia, va a ser el voltaje dividido la intensidad. Y si yo quiero averiguar la intensidad, el voltaje dividido la resistencia. O sea, puedo despejar de esa cualquiera de las fórmulas. Bueno, y esto, o sea, lo que uno arma con esto, o sea, son circuitos eléctricos. Que estos circuitos eléctricos, o sea, en este caso, es una lamparita solita, pero a veces pueden estar asociados. A veces yo puedo tener dentro de los circuitos eléctricos, podemos tener varios, o sea, uno al ladito del otro, por ejemplo. O sea, 2 o 3 lamparitas, por ejemplo, todas conectadas con el mismo cable. O puede ser que estén, por ejemplo, uno acá y uno acá abajo. Y esto conectado a una pila.
Cuando los circuitos eléctricos son de uno al lado del otro, y eso se conecta a la pila, esto se dice que están en serie. En cambio, cuando están así, que están uno sobre otro y después sobre la pila, esto se dice que están en paralelo. Pero de las dos formas, igual lo que uno hace es hacer un circuito por donde van a pasar los electrones. Si yo este circuito lo abro, si yo lo corto, por ejemplo, y lo abro, o sea, le corto el cable acá, los electrones no pasan más, por ende estas lamparitas ya no prenden. Lo corten donde se corte. O sea, ese interruptor que yo le voy a poner, ese corte que yo le voy a hacer, si hago una interrupción, no va a pasar como en el otro, porque el otro eran cargas que estaban quietas y que por sí solas generaban ese campo eléctrico y demás. Esto, si no está todo conectado y no pueden circular los electrones, no funciona, no van a tener función. Bien. Bueno, y a estos, o sea, a estos circuitos o a estos circuitos eléctricos, uno le puede calcular también la potencia eléctrica. Cuando, o sea, en las unidades anteriores uno calculaba la potencia siempre era el trabajo dividido el tiempo. Entonces es el trabajo que se realizó dividido el tiempo. Acá, para poder calcular la potencia eléctrica, o sea, cuando yo quiero sacar potencia de un circuito eléctrico, va a ser el voltaje, o sea, el delta V que teníamos por la intensidad. Esa es la fórmula para poder calcular la potencia de un circuito eléctrico. Esto ya lo sacamos. Bueno, y después, por ahí lo que es importante también es el tema de las unidades, o sea, hay una unidad que se utiliza, algo que se saca, se llama efecto Joule. Sí, algo de Joule vi en el colegio. Que te dice que, bueno, o sea, lo que hace este efecto Joule, o sea, la fórmula para considerar esto es que la energía calórica es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado por el tiempo. Y, o sea, lo que te dice es que esta energía es directamente proporcional a la resistencia que tiene ese conductor, al tiempo y a la intensidad, en este caso elevada al cuadrado. O sea, lo que uno va a sacar con esto es la energía calórica que tiene ese circuito. O sea, estoy sacando el valor que tiene por el tiempo, o sea, y lo que me va a quedar, o sea, esta energía se mide en kilowatt hora. Las potencias, esto de acá, la potencia se va a quedar siempre en unidades, que es el watt, en cualquiera de las dos. Cuando lo hacemos en la energía mecánica, también, o sea, si lo sacábamos en la energía mecánica, lo que veíamos ayer, o cuando hacemos un trabajo empujando un auto, empujando un carrito, también es en watt, o sea, cualquiera de los dos tipos. Y esta, que es el efecto Joule, o sea, para calcular la energía, se mide en kilowatt hora. Y un kilowatt hora es igual a 1000 watts, o sea, significa que está haciendo 1000 watts por 3600 segundos, o sea, está usando esa cantidad de watts en una hora, que son 3600 segundos. O lo mismo, ese kilowatt hora es lo mismo que 3.600.000 joules. Es la medida de energía que está realizando ese circuito. Bien. Bueno, estas cosas te las va aplicando a lo que es, a las aplicaciones biológicas, a lo que es el cuerpo. Una de las cosas que utilizan energía, o sea, que son importantes en el cuerpo humano,
son el impulso eléctrico, el impulso nervioso que hacen las neuronas. Las neuronas pertenecen al sistema nervioso y con la capacidad de transmitir el impulso nervioso, o sea, lo que lo hacen es transmitirlo a través de corriente eléctrica. O sea, se va a propagar en un sentido a través de la neurona y se transmite por este impulso. Y lo que va a generar es una diferencia de voltaje, que es lo mismo que genera en los circuitos eléctricos, que yo te ponía acá, que salían los electrones y vuelven a entrar, y cuando entran, entran con menor energía. Entonces genera esto que es una diferencia de voltaje. En las neuronas va a ocurrir lo mismo, o sea, la propagación del impulso se va a dar porque hay una diferencia de voltaje. Por ejemplo, te voy a poner cómo viene la membrana. Nosotros vamos a tener la membrana y, o sea, la membrana va a estar polarizada. Eso significa que va a haber ciertas cargas de un lado y una cantidad de la otra en el otro lado. O sea, van a haber una diferencia entre esas cantidades de carga. Está polarizada, es como que forma un polo. Hay de un lado donde es más importante o más fuerte que del otro. En la parte exterior están los iones de carga positiva. Entonces, en el exterior de la membrana vamos a tener los iones de carga positiva. Y en la parte interior, los iones de carga negativa. Esto lo genera unos transportadores que se llaman, o sea, transportes por bomba de sodio-potasio, y que lo que hacen es esto, de generar que del lado de afuera haya más cargas positivas y que del lado de adentro haya cargas negativas. Cuando llega un estímulo a la membrana, o sea, algo que hace que cambie, que se estimule, lo que hace es aumentar la permeabilidad de los iones de sodio que entran a las células, o sea, permite que estos iones de sodio entren al interior. Y al alterar esto, se produce un potencial de acción, o sea, cuando estos iones de sodio entran, se produce un potencial de acción. Ahí se empieza a despolarizar la membrana. Esto se va haciendo, yo hago el impulso acá, y esto empieza a pasar, o sea, en toda la membranita, es como que lo va trasladando de una punta a la otra. Y todos los iones se van abriendo para dejar pasar y se van despolarizando la zona que sigue. Y así sucesivamente hasta que, o sea, lo genera en toda la neurona. Entonces se va a desplazar como una onda, o sea, va a ser, o sea, de un lado al otro, a lo largo de todo el axón. O sea, se abren acá los iones, despolariza este, se abren acá, despolariza este, se abren acá, y así en cada uno. Este impulso nervioso se va a propagar con la mayor velocidad en los axones que tienen mielina. O sea, los axones hay algunos que están recubiertos con mielina y otros que se supone que no. Los que están recubiertos con mielina, esa mielina les sirve para que este impulso sea mucho más rápido. La velocidad del impulso, bueno, o sea, te la da, te dice que varía entre 1 metro sobre segundo y 100 metros sobre segundo, o sea, es bastante rápido porque la idea es que tiene que pasar por todo el axón y por ahí trasladarse después a otra neurona para llegar, o sea, que son acciones que vos tenés que realizar rápido, porque esto es algo como, por ejemplo, no sé, cuando vos te pusiste la mano en el fuego, sentís el calor, sacás la mano. Entonces esa información tiene que ser rapidísima. Entonces la forma de hacerla rápido es a través de estos potenciales de acción y que o sea, el impulso pase por toda la neurona de una forma rápida. Bueno, también, o sea, podemos encontrar conducción eléctrica también en el corazón, para poder, o sea, sacar la sangre, entrar la sangre. El corazón realiza 2 movimientos que son el de la contracción y la relajación. Y lo que hacen esos movimientos van siendo rítmicos, por eso el corazón late con una cierta periodicidad, o sea, no siempre va a latir de la misma forma.
y cuando puede mantener el ritmo cardíaco en ciertos momentos. Esta frecuencia cardíaca la va a regular el sistema nervioso, que puede acelerarla o disminuirla, depende de lo que le esté pasando al cuerpo. Pero además tiene un sistema, el corazón, que están formados por el nódulo sinusal, el haz de His, la fibra de Purkinje y demás, que le generan que él pueda latir todo el tiempo. Después, más allá de ese latido que tiene, al estar en el cuerpo, el sistema nervioso lo regula para que lo haga más rápido y más lento. Por eso es que muchas veces se dice que si uno lo saca al corazón, sigue latiendo por lo menos por unos minutos. Porque él tiene un sistema nervioso de conducción eléctrica que hace que todo el tiempo esté latiendo. Más allá de que el cuerpo le diga que lo tiene que hacer más rápido o más lento. O sea, el impulso del corazón, el impulso cardíaco, se genera en el nódulo sinusal, que es el que se llama el marcapasos del corazón, y lo que vas... Justo estoy haciendo un trabajo, ¿viste? Tengo que entregar un trabajo de Sí, eso, del latido del corazón y la conducción eléctrica. bien, entonces te Y sirve para eso. me falta uno y me dijo que me falta una consigna que es eh, cómo, eh, ¿cómo se dice? Em, ¿Cómo puedo comparar la materia, relacionar la materia con el latido del corazón y eso? La materia. Sí, la materia en general, los temas que estamos viendo en físico-química. Ah, bueno, Pregunta bastante compleja. en físico-química esto, o sea, la misma materia. Sí, 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 es la misma materia. Bueno, con electricidad por un lado, o sea, porque bueno, se genera por esto, podés ponerle que o sea, que el sistema o sea, que el corazón tiene un sistema de conducción eléctrica, que permite que o sea, la electricidad que se genera en el nódulo sinusal, que es donde comienza, porque es el marcapaso que está en la aurícula derecha, se va a propagar y va a hacer que estimule el miocardio o el músculo cardíaco. Sí, sí, sí. O sea, relacionarlo con electricidad, sí. Bien. Bueno, y después les habla algo de electrocardiograma. Yo mucho de electrocardiograma hay cosas que no entiendo. Sé que lo que obviamente que muestra es la actividad eléctrica del corazón. Bueno, igual mucho de eso no te dice. O sea, no, es cortito igual lo que puso. Que se pueden ver ondas, intervalos y segmentos. Bueno, y que te da cuando despolariza la aurícula o cuando polariza, o sea, te va indicando esos segmentos, esas partes de polarización y despolarización. El corazón está formado, bueno, por las aurículas, o sea, las aurículas y ventrículos. En la aurícula derecha es donde tenemos el nódulo sinusal. Entonces vos cuando tenemos el corazón... Vamos a poner acá el tabique. Ahí. Acá tenemos el nódulo sinusal. Y ese nódulo sinusal lo que va a hacer es despolarizarse, o sea, va a mandar la conducción eléctrica a todos los demás. O sea que entre medio de estos, acá tenemos el nódulo aurículo-ventricular. Después acá tenemos el haz de Purkinje. Después por acá tenemos... Esto va a ir así. Y acá. En esta parte tenemos las fibras de Purkinje. Entonces, este nódulo sinusal es como que va a esparcir ese impulso nervioso a todas las partes del corazón y va a permitir que se produzca el latido continuo. Después, lo que yo te decía con el sistema nervioso, que lo que se hace el sistema nervioso es indicarle cuál es la frecuencia de ese latido, si lo tiene que hacer más lento o si lo tiene que hacer de forma más rápida. Y bueno, lo que uno ve reflejado en esos electrocardiogramas es estos impulsos nerviosos que se van trasladando cuando se relaja y cuando genera el impulso.
Bueno, vamos a ver si hay, a ver si en los ejercicios hay algo de esto. Bueno, hay muchos que son muchos de teoría igual. ¿Qué? Que hay muchos que son de teoría. En los ejercicios, bueno, primero te da una tabla con todas las unidades. Después te dice, te dan el primer, vamos a empezar desde el primero, vamos a seguir haciendo algunos salteados. En el primero te dice, en el primer ejercicio, te dice que te da unas partículas y te dice que indiques cuáles experimentan atracción electrostática, cuáles experimentan repulsión electrostática y cuáles no generan nada. Entonces, por ejemplo, en el primero te pone un electrón y otro electrón. Si son dos electrones que van a tener la misma carga, cuando tienen la misma carga, ellos lo que van a hacer es repelerse. Entonces se va a generar una repulsión electrostática. Cuando tienen la misma carga se repelan y cuando es distinta la carga, se atraen. no, al revés. Cuando son de igual carga se repelen, y cuando tienen distintas cargas se atraen. Se atraen. En el segundo tenés un protón y un electrón, entonces entre ellos se atraen. Y, por ejemplo, en el C, te dice que tenés un neutrón y un electrón. En este caso, o sea, no va a ocurrir nada. Te pregunta cuáles no interactúan electrostáticamente. En estos no, porque el neutrón no tiene carga. Entonces, es como que vos estás poniendo el electrón y el electrón no está haciendo nada. O sea, no va a tener nadie con quien ni atraerse ni repelerse. El otro no tiene carga, así que no va a pasar nada. Claro. Entonces, entre ellos no interactúan. Lo mismo si ponemos protón con neutrón. O sea, en este caso era neutrón con electrón, pero si es un neutrón con protón, va a pasar exactamente lo mismo. Y en el D, por ejemplo, se dice que es protón con protón se van a hacer repulsión entre ellos. En el E tenemos protón con neutrón, ahí no interactúan. Y en el F es neutrón-neutrón, tampoco, no interactúan. No va a pasar absolutamente nada entre ellos. Bien. Bueno, el 3, por ejemplo, que te pregunta sobre los electrocardiogramas, te dice que en un electrocardiograma se mide la despolarización y la repolarización de las fibras cardíacas. Entonces se dice, para ello se colocan electrodos metálicos en diferentes zonas del cuerpo. Y pregunta, ¿por qué los electrodos son de metal? ¿Por qué se limpia la piel con alcohol antes de colocar los electrodos? Los electrodos van a ser de metal, o sea, tienen que ser de metal, para que sean conductores, porque si yo los pongo de plástico, caucho, goma, claro, no por son ejemplo. conductores de electricidad. Claro, entonces tengo que hacerlo de metal porque necesito un elemento que sea conductor de la electricidad. Los conductores son aquellos que permiten el pasaje de electrones. Y dentro de estos conductores, bueno, está los metales
El oro es uno de los que es muy buen conductor. El agua no es fuerte. Los compuestos iónicos en solución. Y aquellos que son no conductores son la goma, el caucho, el vidrio, el corcho. Esos son los que casi no conducen. Y lo mismo te pregunta que, viste, te dice que te limpian con alcohol antes de colocar los electrodos, y es por lo mismo, porque necesitan una sustancia que les permita el pasaje. Entonces se pone alcohol para como que mejora, para mejorar la conducción. Bien. A ver. Es re larga esta unidad, ¿no? No, pero como que tiene como muy variadas las cosas. Entonces fui como viendo como para darte al menos uno de cada uno y que después puedas seguir vos con los otros. Bueno, el 5 tiene como varios puntos. Te da una tabla con intensidades continuas y alternas que ocurren durante el cuerpo, en el cuerpo, en diferentes cosas que le ocurren. Por ejemplo, cuando tiene una fuerte dificultad respiratoria, cuando hay un choque violento, pero sin pérdida de control muscular y demás. Después abajo te da para hacer unos ejercicios. Bueno, y nos dice, por ejemplo, en el B, me dice que una persona toca los bornes de una batería, no, de un toma corriente hace este. Entonces, vos tenés, o sea, vas a tocar, tenemos una persona que toca los bornes de un toma corriente y que está a 220 voltios. Y me dice que la resistencia equivalente del cuerpo seco para la tensión alterna, o sea, la resistencia del cuerpo, me dice que va a ser de 2000 ohms. Entonces, quiere... ¿Cómo? ¿De 2000 qué? Ohms. Ah. Y nos está pidiendo que calculemos, o sea, los cálculos de la corriente que va a circular por ese cuerpo, y después nos fijemos a ver cuáles son como las consecuencias que van a ocurrir. Para poder calcular la intensidad de la corriente que va a pasar por este cuerpo, lo vamos a hacer con la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm nos decía que delta B era igual a intensidad por resistencia. Yo necesito calcular la intensidad, así que va a ser el voltaje dividido la resistencia. Así que van a ser 220 volts dividido la resistencia, que son los 2000 ohms. Esto nos va a dar la intensidad, son 220 dividido 2000, me va a quedar 0,11 y la intensidad se mide en amperes. Así que ahí tenemos cuál va a ser la intensidad de esa persona. Y bueno, como acá en trabajan en miliamperes, me da la igualdad ahí que 1 amper es igual a 1000 miliamperes.
Entonces, como yo tengo 0,11 amperes, los voy a pasar a miliamperes. O sea, los voy a multiplicar por 1000 para poder pasarlo a miliamperes. Así que están pasando por esta persona 110 miliamperes, de los cuales me había dicho que era alterna la corriente que en este caso estaba pasando. Así que son 110, o sea que por lo tanto a esta persona le va a agarrar un paro cardíaco, o sea, porque en las corrientes alternas mayores de 75 hace paro cardíaco. Entonces esta persona, o sea, tiene mayor de 75 miliamperes, por lo tanto va a sufrir un paro cardíaco. Bien, vamos a hacer otro. El A que era los bornes de una batería. O sea, acá lo que va a hacer es la misma persona va a tocar los bornes positivos y negativos de una batería. Entonces, esta persona toca los bornes y me dice que el delta V, o sea, el voltaje de esta batería es de 12 volts. Y que la resistencia equivalente de la persona con una tensión continua, que es continua, que esto después me sirve para fijarme en la tablita, me dice que tiene una resistencia de 6000 ohms. Entonces lo mismo, para poder calcular la intensidad, voy a hacer el voltaje dividido la resistencia. Así que esto me queda 12 dividido 6000, me da que es 0,002 amperes. Y esto, si lo multiplicamos por 1000, me da en miliamperes. Así que tiene Lo que 2 no entiendo por qué lo multiplicas por 1000. para pasarlo a miliamperes. Los amperes con los miliamperes es lo mismo que cuando vos pasás de metro a centímetro, de metro a milímetro en realidad. Ah, O sea, es la misma unidad, pero estás expresando, o sea, es lo mismo, estamos estás hablando, expresando lo mismo, pero con... Sí. claro, Ah, cambiándole, o sea, o sea, es para que ese número en realidad se utilizan una unidad más chiquita, como el miliamper, para que te queden números enteros y no te quede este 0,002. Entonces son mucho más fáciles de compararlos. O sea, vos ahí armas una tabla y decís, bueno, si tenés más de 2, menos de 10, entonces son mucho más llevables. Para pasarlo, o sea, esto es como cuando vos pasas, uno tiene metro, decímetro, centímetro, milímetro. sí. Bueno, en los amperes pasa lo mismo. Acá estaría amper y acá estaría el miliamper. Entonces, si yo tengo, o sea, en este caso son 0,002, tengo que correr la coma hasta acá. Entonces va a quedar 2 miliamperes. Y la forma en realidad, como yo estoy saltando de acá a acá, sería multiplicando por 10 y por 10 otra vez. O sea que saltar de acá a acá, de ampere a miliamper, lo puedo hacer multiplicando por 1000. Si al revés quiero llevarlo de los tengo miliamperes y los quisiera llevar a amperes, lo dividiríamos por 1000. Y si no, puedes hacerlo con la reglita de 3 simple, es decir, bueno, un amper son 1000 miliamperes, yo tengo 0,002 amperes, ¿cuánto va a ser eso en miliamperes? Entonces en la reglita de 3 lo que haces es multiplicás acá en cruzado y el resultado lo dividís por el de arriba. 0,02 por 1000 y después dividido 1, me va a quedar 2 miliamperes. Entonces, bueno, con eso después nos fijamos en la tablita, que nos decía que era continua, y 2 miliamperes me dice que entre 0 y 3,5 no hay sensaciones ni efectos. O sea que a esa persona no le va a pasar absolutamente nada. Bien. Bueno, el 6, nos dice que si una persona cuando sufre una descarga eléctrica puede sufrir quemaduras y lesiones en los tejidos. Entonces quiere que calculemos la energía calórica, o sea, que es esto que decíamos del efecto Joule,
que afectan los tejidos que están afectados por una corriente. O sea, me da una intensidad de corriente de 500 miliamperes y en un tiempo de 5 segundos, me dice, considerando que la resistencia del cuerpo es de 1500 ohms. Así que la resistencia son 1500 ohms. Entonces, para esto vamos a utilizar la fórmula de Joule, del efecto Joule que habíamos visto por acá, esta, donde era resistencia por intensidad al cuadrado por tiempo. Entonces, vamos a energía calórica, resistencia por intensidad al cuadrado por tiempo. Con lo que me conviene igual pasar estos miliamperes a amperes. Así que acá al revés de lo que hacíamos antes, en vez de multiplicarlo, al 500 lo vamos a dividir por 1000. Entonces ¿Esperas son... un segundito? Sí, Le digo, dale. Ahí está. Bueno, entonces, te decía que como nos pide cuál es la energía, o sea, para saber cuánto, por qué quema tanto eso, lo vamos a calcular haciendo la resistencia por la intensidad, que acá lo que me conviene es volverlo a pasar a amperes a esto, así que si yo lo divido por 1000, esto va a ser 0,5 amperes, y vamos a poner 0,5 amperes al cuadrado por el tiempo que son esos 5 segundos. Eso es para sacar la energía. Entonces hacemos 0,5 al cuadrado por los 1500 por 5. Me va a quedar que esa energía calórica va a ser de 1875 kilowatt hora. Así que ahí vamos a tener con eso la cantidad de energía que va a recibir, la energía calórica que reciben estos tejidos. no es tan difícil con las... Al principio no entendía nada, pero ahora que me estás haciendo ejercicio, Sí, no, o sea, por ahí después, porque por ahí ahora te parece chino, pero es como que siempre algo te va a quedar, como yo te decía ayer, después vos volvete a sentar a leerlo, porque bueno, hay cosas que por ahí yo las paso por alto, por ahí que son de teoría, o que ponele que son ejemplos apoyados sobre no sé, sobre la naturaleza, sobre el ser humano. Entonces vos volvelo a leer, y de ahí como que siempre te va a ir quedando algo más, entre el video, la explicación, o sea, todo te va como a ayudar sí, a... me pasaron encima la prueba para el lunes, así que tengo más tiempo todavía. Ah, genial, buenísimo. Sí, tenés un poquito más como para repasar. Bien. Bueno, esto creo que están todos. Ahora vamos a empezar con el otro. Por lo menos para que empecemos a hacer como la primera parte. Lo de electricidad ya se terminó. Lo de electricidad se terminó. Vos volvelo a leer y todo. Si vos ves que te quedan dudas, me volvés a decir. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a arrancar con fluidos. Bueno, en los fluidos pasa lo mismo que en la electricidad y que en un montón de otras cosas, que también vamos a tener, primero se ve lo que es estático, cuando lo tengo quietito el fluido, y después también se ven los fluidos en movimiento cuando pasan por una canilla, por una manguera y demás. Los fluidos, cuando están estáticos, la fórmula para calcular la presión de un fluido es la fuerza sobre la sección. O sea, es la fuerza que está realizando ese fluido sobre esto de la sección, o también es el área. Y eso nos va a dar la presión que tiene ese fluido. Si la fuerza yo lo pongo en Newton, Sí. y el área en metro cuadrado en realidad porque es un área, esta presión me va a quedar en pascales. En paz, Pascales. no, Pascal.
Bueno, y uno puede ir pasando, o sea, las unidades son para las presiones, esto es para presión, se pueden medir en atmósferas. Una atmósfera es igual a 101.300 pascales. Esto es igual a 760 milímetros de mercurio. Y también son iguales a 760 tors. Creo que nada más. 760, está bien. Bien. Y otra de las cosas que, de las formas en que uno puede calcular la presión en estos fluidos, es a través, porque en general estos, vamos a sacar del otro lado. O sea, como son fluidos que están quietitos, que están estáticos, uno los tiene dentro de un recipiente. Entonces, estos fluidos, para poder calcular la presión adentro de un fluido, si yo quiero calcular, por ejemplo, no sé, vamos a poner una moneda o un cuerpo que esté acá, colgadito acá. Ahí. Entonces, no lo tengo en el fondo del todo, sino que lo tengo desde la base de donde hay líquido hasta acá, por ejemplo. Entonces, para poder calcular la presión que está sufriendo ese objeto, yo tengo que hacer la densidad por la gravedad por la variación de altura o la altura en realidad que tiene este fluido, porque si yo lo tengo acá, no en el fondo de todo, la columna del líquido, o sea, esto que está acá, que es lo que tiene por encima de ese objeto, es lo que le está haciendo presión. Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, todo esto mide, no sé, 8 metros, pero esto está a 5 metros de profundidad, este es el valor que yo voy a utilizar para calcular la presión. Entonces va a ser, en este caso si es agua, vamos a poner la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, que es la misma que utilizábamos ayer, siempre es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta altura que hay que ponerla en metros. Entonces, para calcular esta presión vamos a poner los 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que era 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por esa altura, que en este caso van a ser esos 5 metros. Y multiplicando todo esto vamos a sacar cuál es la presión de ese objeto cuando está a 5 metros de profundidad. Entonces, en este caso la presión son 49.000 y esto va a quedar en pascales. Bien. Además de esto, de esta presión, en general, la mayoría de las veces, si el cuerpo está, si este cuerpo está abierto, o sea, si el recipiente este está abierto, va a tener a su vez por encima la presión que hace la presión atmosférica. Entonces, si está cerrado, no. Pero si esto está abierto, acá esta presión va a ser la presión que genera la atmósfera. O sea que va a tener toda la presión atmosférica más la presión del líquido. Entonces ahí yo tengo que considerar sacar la presión total, la presión absoluta. Entonces esa presión absoluta va a ser la presión atmosférica más la presión del fluido. ¿Cómo sacas la presión atmosférica? La presión atmosférica siempre es de una atmósfera. O si lo paso a pascales, son 101.300 pascales. Salvo que me consideren otra cosa y me digan que voy a usar otra presión. Si no, la presión atmosférica siempre es una atmósfera. Bien.
Bueno, esto se usa a veces mucho para calcular tanto esto como también hay un principio que se llama principio de la hidrostática. Este principio de la hidrostática, o sea, lo que me dice es que siempre que yo tenga un recipiente donde esté hablando del mismo fluido, o sea, que no haya alguna separación o que sean dos fluidos diferentes, y si yo tengo un objeto acá y otro objeto que esté a la misma altura, en otro lado, siempre que el otro objeto también esté, que los dos estén a la misma altura, si la altura en A es igual a la altura de B, o sea, no es que uno está más arriba y uno más abajo, entonces las presiones en uno y la presión en el otro tienen que ser la misma. Claro. ¿Qué pasa? Esto sirve muchas veces para calcular las presiones, vamos a poner así. En las prensas hidráulicas, que son las que se utilizan muchas veces para arreglar los autos. Que son de este tipo. Entonces, nosotros en esto, o sea, lo que vamos a tener es, por ejemplo, te ponen el objeto, un objeto de este lado, y de este lado, o sea, esto va a ser una fuerza para abajo, y de este lado va a haber una fuerza hacia arriba. O al revés, o sea, por ejemplo, porque por ahí a veces nosotros tenemos que levantar este auto, o este objeto pesado para arriba, entonces yo tengo que hacer una fuerza de este lado para tratar de levantar esto. Si yo considero que esto, o sea, está en el mismo, por ejemplo, este puntito acá y este puntito acá están a la misma altura los dos, o sea, del fluido, entonces la presión en este, vamos a llamarlo a este es A, y la presión en este es B. Entonces la presión en A dijimos que tenía que ser igual a la presión en B. La primera fórmula que habíamos visto para calcular la presión, o sea, hemos dicho que la presión, la variación de presión o la presión, se podía calcular como fuerza sobre superficie, o también esa variación de presión la podíamos calcular como la densidad por la gravedad por la altura. Como yo tengo estas dos presiones, y sé que esas dos presiones tienen que ser igual, en esta, o sea, la presión en A, va a ser, vamos a ponerle esto fuerza A, y a esto fuerza B. La presión en A va a ser la fuerza A sobre el área o la sección A. Y la presión acá en B va a ser la fuerza B sobre la sección en B. Pero ¿qué pasa? Las áreas, o sea, esta tiene un área muchísimo más grande que este de acá, las secciones son diferentes. Por lo tanto, las fuerzas también van a estar diferentes. Pero me está diciendo que sí o sí yo tengo que considerar que las dos presiones son iguales. Entonces yo puedo decir que la fuerza en A sobre la sección A es igual a la fuerza en B sobre la sección en B. Entonces, si yo tendría, por ejemplo, acá una fuerza de 2000 newtons y vamos a ponerle una sección A de 2 metros cuadrados. Y tengo acá una sección B mucho más chica, así que le vamos a poner 0,5 metros cuadrados, puedo despejar cuál es la fuerza que yo tengo que hacerle a esa prensa hidráulica para poder elevar ese auto.
Entonces, dijimos que la fuerza A iba a ser de 2000 newton y la sección en A, 2 metros cuadrados. La fuerza en B es la que yo quiero averiguar y la sección B dijimos que vamos a poner 0,5 metros cuadrados. Para despejar B, esto que tengo acá lo voy a pasar para allá multiplicando. Entonces me va a quedar 2000 newtons sobre 2 metros cuadrados por 0,5 metros cuadrados. Y eso me va a dar cómo va a ser esa fuerza en B. Entonces vamos a hacer 2000 dividido 2 por 0,5. Me queda que la fuerza, esta unidad se ve con esta unidad, entonces va a quedar en newton. Y me da que esa fuerza B es de 500 newtons. Entonces, a través de este teorema de la hidrostática, este teorema fundamental de la hidrostática, se crean estas prensas hidráulicas donde para levantar algo que es muy pesado, yo sé que lo que tengo que hacer es achicar el área. Y al achicar el área, la fuerza se me va a achicar, porque me quedó que esta fuerza B, que necesito para poder levantarlo, tiene que ser de 500 newtons. Mucho más chica que lo que yo estoy levantando. Entonces, lo que hacen los mecánicos es a través de una palanca, hacer fuerza con la palanca y poder levantar los automóviles. Porque lo que hay es una diferencia de área en un mismo fluido. Y eso ayuda a que vos puedas minimizar la fuerza al haber minimizado el área y que puedas levantar algo mucho más pesado. Entonces, a través de este teorema, o sea, considerando que los dos puntos están en la misma altura, y que o sea, que las presiones de ellos son iguales, nosotros podemos sacar cuánto es una fuerza, un área, o sea, el dato que me falte de esto. Bien. Bueno, lo que nos queda ahora sería los fluidos en movimiento y algunas cosas. Esta sí es un poco más larga, pero igual yo creo que en una hora la podemos terminar. Bueno. Eh, Mañana qué día es viernes. Mañana, ahora te digo, a ver qué. Vos el sábado no trabajás, ¿no? Sí, el sábado sí.